Hola, bienvenidos al tercer episodio de Sentir para Entender. Estamos muy felices, muy contentas de estar por tercera semana aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y pues bueno, yo ya mejor de la garganta, de la tos, porque la semana pasada sí me sentía terrible, pero ya hoy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Pues bueno, esta semana vamos a tener un tema muy reflexivo, Jos. Sí. Es mi forma así lo percibo, muy reflexivo, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando del perdón, ¿no? Y como hemos dicho en los episodios anteriores, este espacio justo es para hablar desde nuestras experiencias, pero también escuchar de las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, Jos, ¿qué es para ti o cómo lo has vivido esta parte del perdón? Híjole, es que yo sí creo que es un tema súper reflexivo, pero más que reflexivo, creo que es uno de los temas que a mí más trabajo personalmente me cuestan, o Te da sea, más chamba. sí, sí creo que ha sido, es más, si habláramos de las vidas, de qué venimos a hacer en las vidas, creo que esa ha de ser ¿Tu mi karma o misión, qué? ¿no? O algo así, sí. Ok. Sí creo que el perdón es un gran tema porque además lo podemos ver desde muchas áreas, Ujú. incluso desde perdonarme a mí misma algunas fallas Claro. o algo, o la forma en la que enfrenté algunas situaciones, creo que desde ahí yo tendría mucho que trabajar, ¿no? Pero bueno, pensando en cómo abrir la conversación sobre el perdón, eh, creo que mucho de lo que he aprendido, porque al final te digo que es mi tema, Ujú. como a muchos les va a pasar, pero mucho de lo que he aprendido es que justo esto me libera, ¿no? O sea, Ok. una vez que el perdón es dado, o más que dado, porque tampoco es que seamos seres divinos que nos toque perdonar al mundo, Ujú. pero sí una vez que llevamos el proceso del perdón, siento que vamos más ligeros por la vida. Ok. ¿No? O sea, sí, creo que esa es de las cosas que más he como obtenido de los beneficios del perdón y que más me han anclado a eso, ¿no? O sea, que me han permitido como, bueno, entonces sí tiene muchos beneficios perdonar. El Ok. primero y el más importante, pues liberarme, ¿no? O Claro. sea, hacerme libre y descargar cargas que no son mías o que quizá ni siquiera me tenían por qué pertenecer, ¿no? Entonces, no sé, como que coincido contigo en que el perdón es un gran tema, o sea, hay muchas cosas que hablar de él, pero también creo que es muy complejo no sé, pienso en situaciones súper grandes, ¿no? Abusos, no sé, asesinatos, ¿no? Hablar de estas cosas dimensionando las Grandes. grandes, Ujú. ¿cómo se perdonan? ¿Se perdonan? ¿No? O sea, como que sí creo que tiene muchas dimensiones el perdón, entonces Claro, y justo es esta parte también de que quizá algo que yo no podría perdonar, no se me ocurre en este momento como algo en particular, pero igual y para ti sería eso muy fácil de perdonar, ¿no? Igual y dirías, yo eso no me conflictúa y puedo seguir viviendo. Y para mí claro. podría ser, pero ¿cómo es posible que esta persona me haya hecho X cosa? Porque creo que también el perdón va mucho de lo que el otro te puede hacer o le puedes permitir hacer Ujú. que te llegue a afectar tanto, ¿no? Ahorita que decías esta parte del suicidio, del abuso, perdón, hay una película, no sé si la has visto, que se llama La Cabaña. No sé si está en Sí, Netflix sí la he todavía. escuchado y no la he visto. La verdad no sé si sigue en la plataforma, pero yo la vi hace como unos 4 años y justamente es una película que habla de, pues sí, por parte de un homicidio, pero también esta parte del perdón, ¿no? Ujú. Un papá que pierde a una niña, una chiquita creo que de 5 años, es abusada, la matan, pero él entra en una profunda depresión y le parece imposible perdonar, ¿no? Claro, es que Y está cuando yo la cañón. vi, claro, yo terminó la película y estaba realmente enojada. Yo como, pero ¿cómo vas a perdonar un evento así si le mataron a si te mataron a tu hija?
si pone en duda toda la unión familiar, cómo se va desarrollando la película, que te llega realmente a cuestionar. Si a mí me pasara eso, Claro. yo no sé si tendría la capacidad de Yo no lo perdonaría, perdonarlo, ¿no? ¿no? Ujú. Claro. Y igual y si tiene la oportunidad de ver esa película, me parece que es una excelente película donde podemos observar el perdón, ¿no? Porque Claro. también se puede ver esta parte de religión, de cuestionar tus creencias. Es que incluso vuelvo a la misma conclusión, o sea, al final perdonar al asesino, ¿no? No es, pues vamos a ser cuates, Claro. ¿no? O sea, es, te perdono, me libero Ujú, de ese evento que incluso trae culpa, me imagino, ¿no? A un ujú. papá, para poder avanzar. Porque si yo no te perdono, entonces te traigo cargando todo el tiempo. Y creo que es por eso a lo que te digo. Me ha costado mucho trabajo y me cuesta trabajo perdonar. Es que hasta siento que se oye como de, te perdono, ¿no? Como desde un nivel más elevado. Pero bueno, como soltar cosas, voy a Ajá. decirlo así. Pero sí creo que todo el tiempo me trato como de vender la idea de, acuérdate, te vas a sentir más libre, más ligera, más, o sea, Ujú. como que siento que eso me funciona en algunas veces o en algunas ocasiones, pero es un proceso, o sea, sí escucho la película y digo, claro, al final no dimensiono ni siquiera ese dolor, ¿no? Entonces, Ujú. Claro, sí, porque también trae una carga muy grande de dolor. claro, Y a viene de veces eso ahí. te nubla el poder llegar al punto del perdón, Uh-huh. ¿no? Y llegar al punto de, ¿qué necesito para no sentir tanto dolor? Pues a lo mejor perdonar. Claro. Y te digo, perdonar no significa, ¿Qué pasó, no? sí, o O sea, sea, es no. más, no significa estar cercanos. Pienso en un abuso en familia, no significa, bueno, ya, borrón y cuenta nueva, o sea, significa pues la distancia, ¿no? Pero no llevarte conmigo en mi historia, porque eso genera culpa, enojo, este odio, el que le llamamos, ¿no? Y fíjate, pensaba hace ratito en lo que decías de no todos perdonamos lo mismo o Ujú. no todos nos enoja lo mismo. Lo pensaba en un ejemplo como la infidelidad, ¿no? Ok. Digo, es un gran tema y al final cada quien tendrá su postura porque cada pareja es un mundo. Pero justo eso, o sea, hay parejas que las infidelidades No es traen una nueva etapa, sí, no es ¿no? la ruptura de esa Sí, relación. ¿no? O sea, y no quiero decir que es una regla, pero sí hay parejas que funcionan Claro. y que pueden trascender después de una infidelidad. Hay parejas que no se la pueden Es perdonar, impensable. ¿no? Claro, y que, o bueno, más bien que se la perdonan, pero se alejan o terminan esta relación. Entonces, sí creo que depende nuestra perspectiva y depende Total. más bien nuestra historia, ¿no? O sea, esto que en mi historia no está permitido, desde mi punto de vista, y esto que en mi historia a lo mejor es un negociable, ¿no? Entonces, sí creo que por eso el perdón es tan amplio y tan ambiguo a la vez. Claro, y yo me lo imagino un poco, ¿sabes? También como estar parado y estar colocando o traer cargando muchos costales, que no Ujú. aplica solamente para el perdón, sino Sí, como que aplica para todas las áreas de tu vida, ¿no? Hay veces que traes responsabilidades que no son sí, tuyas, la culpa, el remordimiento, y creo que es esta parte de decir, ya estoy cansado, me lo quito y claro, entonces me libero de claro, eso, claro. ¿no? Estaba yo pensando también cuando definimos este tema, si tú tienes como un maestro que te haya enseñado sobre el perdón. Yo sí, ahorita te lo comparto, mi forma de cómo lo veo desde mi historia personal, pero si tú tienes algún maestro que te haya marcado a partir de ese perdón, ¿quién sería? Está cañón. Creo que obviamente muchas cosas han pasado en mi vida que he tenido que ir soltando y pues perdonando o así. Hay algunas que todavía las sigo trabajando, ¿no? Te digo que es mi tema. Este, pero creo que una de las grandes cosas es un poco mi autoexigencia. No sé Ujú. si mi maestro es justo eso, o sea, es esa cosa que yo le llamo exigirme
y que yo me he tenido que perdonar a mí misma por ser tan ruda conmigo en mis pensamientos, ¿sabes? O sea, a veces en mis propios proyectos, la grande jueza más cabrona Eres soy tú. yo, ¿no? O Ok. sea, mi voz interna es súper exigente. Todo el tiempo lo está viendo en negativo, ¿no? O sea, aunque la gente afuera me diga, ay, qué bien lo hiciste, yo en mi mente digo, sí, 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 pero es que fallaste aquí. Pudo haber sido mejor. Ajá, sí, 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 pero te equivocaste en esa parte, ¿no? O sí, 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 pero practicaste esto y te salió mal, ¿no? O Ujú. sea, y eso es algo que yo he tenido que aprender como a perdonar de alguna forma, incluso a decirme, no pasa nada, ¿no? O sea, estás trabajando con esto. Porque es que es muy complejo, pero la mente humana es una locura. Pero justo pasa eso, ¿no? Eso, en un momento de algún proyecto, mi exigencia así a full. Y luego viene es que ¿por qué te hablas así? Es que tú no deberías, ¿no? Es que desde la teoría eso no es correcto, etcétera, etcétera. Y entonces es como muy abrumador y caigo en, no, ya, suéltalo, Claro. perdónate, no seas cabrona contigo, Ten más ¿no? compasión contigo y tus Ajá, exacto, procesos. exacto. Entonces es como un proceso de muchos pasitos y creo que eso es, como es constante, porque pues al final vivo conmigo todos los días, creo que ese es mi gran maestro, estar como escuchando esta vocecita interna, algunas veces dejarla pasar y otras veces cuestionarla, pero otras veces acompañarla, ¿sabes? O sea, creo que es como todo el tiempo hacerlo y ha sido, creo que pues de las grandes cosas que a veces como que me compadezco, ¿no? O sea, como que Ujú. digo, pues, está cabrón, o sea, con esa voz interna tan exigente, lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Pero es todo un Pero para proceso. llegar a ese Sí, punto, ha ya sido estuviste muchos días o semanas incluso. claro, años de mi vida, o sea, años de mi vida acostumbrada a la vocecita, al Pepe Ujú. Grillo exigente cabrón, ¿no? O sea, que no solo es exigencia de esas que te hacen bien, sino es exigencia de esas que te hacen dudar. Entonces, No han solo la que sido, te motiva, sino la que te juzga y no, te claro, critica. claro. Entonces, creo que han sido años de hoy, en el presente, decir, me perdono, o sea, no pasa nada, yo estoy aprendiendo a vivir con esta voz, a transformarla en una voz más positiva o más cuestionadora y lo estás haciendo bien, ¿sabes? O sea, como una palmadita al hombro que me dice, venga, perdónate Y y no continúa, pasa nada, ¿no? claro. O sea, avanza, de eso se trata la vida. Ujú. Creo que esa, o sea, sobre todo porque pienso que es algo constante que tengo que estar haciendo y de lo que no puedo escapar. Cuando perdonas a alguien, ¿no? Así al amiga que te hizo algo, ya está. O sea, pasa, ¿no? Y te ocupas en 800 cosas más a la vez. Ujú. Cuando es contigo mismo, es Más una exigencia, ¿no? chinga, ¿no? O sea, es todo el tiempo. Ujú. Entonces, creo que por eso pensaría que es como el ejemplo que más ha impactado en mi vida y que más tengo que ser constante en él. Claro. ¿Tú? Pues bueno, en este momento de mi vida creo que igual trabajo más ya conmigo, desde esta parte de perdonarme y tenerme más compasión hacia mis procesos. Sin embargo, creo que como familia, la misma familia, los integrantes, son como estos maestros que te van enseñando por Claro. base a experiencias o a valores o cómo Ujú. fuiste educada, grandes lecciones de la vida. Y justamente es mi papá la persona que yo considero como ese maestro, porque yo soy la hija mayor de tres. Entonces, al existir como problemas dentro del matrimonio, yo como hija mayor eh, comencé como a tener estos problemas que a mí no me correspondían, Claro. ¿sabes? Y con los años te vas dando cuenta que eso no te corresponde a ti, ¿no? Pero justo, estamos hablando de años, Sí, de años. claro. Y entonces, cuando mi papá fallece, me doy cuenta que el perdón o el liberarte de alguien, de un evento, de una persona o como se quiera Uh -huh, llamar, uh -huh. no depende del otro.
Claro. ¿sabes? Justo esta parte no es que estés elevada y de tú tienes que pedirme disculpas, tú tienes que hacerlo, no, parte de mí, ¿sabes? Y entonces, con el fallecimiento de mi papá es cuando me doy cuenta que las cosas no eran conmigo, que el tema no era personal conmigo. Y entonces me permito perdonar porque ya me había cansado de cargar, ¿no? Y quizá para él nunca fue algo tan impactante o algo que dijera, ay, seguramente mi hija trae un costal de cosas que no le corresponden, ¿sabes? Los papás no se Claro. fijan como en esas cosas, pero para mí me costó muchos años darme cuenta. Y entonces, él, siendo como mi maestro del perdón, me enseña que no solamente con él, sino con todas las personas a mi alrededor, ese perdón no depende del otro. Porque, o sea, no es como si yo tuviera una varita mágica o pedirle o exigirle a alguien, ven tú a pedírmelo. Más bien, yo, ¿qué tanta energía, qué tanto esfuerzo estoy dedicando para que tú ocupes ese espacio o Y de esa esa energía de forma, esa forma que yo puedo ocupar en otra cosa? ¿Sabes? claro. La misma energía que estoy depositando en el odio, en la culpa, en el remordimiento, te va a valer lo mismo a que si lo ocupas en algo positivo. Justamente. O sea, va a ser lo mismo. Entonces, si tú eliges mejor enfocar esa energía en algo que te traiga un bienestar, eh, un tema de tranquilidad, un tema de reconocer que tú no eres la responsable de las acciones de alguien más, es por eso creo que justo es cuando se convierte en un maestro. Claro. Y que el otro actúa desde su nivel de conciencia y ya Claro. está. O sea, no es como, ¿cómo voy a chingar al otro? O ¿cómo voy a chingar a Fernanda? Sí, o sea, eso que dices me resuena mucho y me gusta mucho la forma de esa energía que le estás dando traslada la otra energía, ¿no? Claro. Justo el otro día escuchaba que las emociones pues, son energía, ¿no? Uh-huh. Y que entonces yo también pienso esto, algo que no has perdonado, pues es esa energía que traes cargando, pero que es pesada y que es abrumadora y que es no Yo me la imagino edificante. hasta oscura. Ajá, sí, o sea, es incluso, no sé, escucho una historia de alguien que no ha perdonado y su cara cambia, ¿no? O sea, cuando Sí, hablamos de su forma de alguien, expresarlo ajá, se como que se pone alza, sí, diferente, ¿no? sí. Entonces, si esto lo trasladáramos a, no sé, incluso pienso, no en cosas positivas hacia esa persona, ¿no? Uh-huh. Sino incluso hacia ti. Es que creo que el perdón es hacia ti. Es justo, o O sea, sea, no es de afuera hacia adentro, es de aquí hacia afuera. Yo claro, así lo veo, es un trabajo interno que se ve que se puede reflejado. ver, ajá, claro. Y incluso pienso que hay mucha gente que dice, es que no se merece que lo perdone, ¿no? O sea, he escuchado esa frase Sí, y digo, es que no es para él, no, el favor no es para él, el favor es para ti, porque no cargas cosas que no son tuyas, porque tu energía va fluyendo de otra manera, va enfocándose en otra cosa, pero sí, o sea, empatizo también con la gente que le cuesta tanto trabajo perdonar, porque claro, es un proceso de años. sí, Eh, estoy segura que el tema de tu papá, pues evidentemente ahora que eres mamá, ¿no? claro. Ahora que él ya no está, o Uh-huh. sea, sí tuvieron que pasar una serie de cosas como para que tú pudieras verlo desde otra mirada y decir, ah, Ya no no, desde el coraje, ya no claro, desde es que me lo está haciendo a mí, claro. sino más bien como desde sacarle justo lo bueno, por poner una Ujú. palabra, a una situación que me llevó muchos años. Ok, ya pasaron muchos años, ya no puedo recuperar ese tiempo de enojo o de lo que tú quieras, entonces ahora lo convierto en algo que me sume. ¿En qué me Claro. suma? Ok, se convirtió en un maestro que me enseñó estas lecciones Ujú, y como aprendiz de ujú, esto es lo que obtengo. Esa es mi forma de ver el claro. perdón, como sintetizada, ¿no? Ujú, Pero seguramente si te encuentras en una situación, en algo más cotidiano, que te asalten, ¿no? claro. Que te roben tu coche, cuando has dedicado esfuerzo, tiempo, invertido dinero, ¿sabes? No es como, no puedes no evitar Claro, sentirte enojada y decir, pero ¿por qué lo voy a perdonar? Que se lo lleven a la cárcel, claro. ¿no? Me robó mi coche. Y a lo mejor eso viene como desde el impulso, Ujú, pero a la larga
tú vas a decidir qué tanto quieres seguir cargando con eso o lo no. desechas, ¿no? Justo estaba escuchando y estaba leyendo algunas cosas antes de hablar del tema y no sé, la verdad ya ni sé si lo escuché o lo leí, pero hablaban de esto que no perdona se repite, ¿no? O sí, esto que no sueltas o de alguna forma no vas como dándole paso a la vida, viene de nuevo, ¿no? Como de, ya viene, lección repetida porque no la aprendiste. Y ahorita que dijiste lo del robo, me acordé muchísimo. El año pasado, en septiembre, me robaron mi carro. Y bueno, pues era mi primer carro que me había comprado, me lo compré en la agencia, ¿no? Estaba súper chavita. De hecho, el día que hablamos de las decisiones, justo también quería contar ese inicio, ¿no? Más bien de los inicios. Fue una decisión así de... Me lo compro. Saliendo del trabajo, fui a la agencia, firmé y le hablé a mi papá y, ¿cómo firmaste? Pero, o sea, como de, espérate, güey. Pues lo compré así, ya, ¿no? Estaba chavita, tuve que tener 2 trabajos para poder pagar el primer año. Pues sí fue una chinga, o sea, es una chinga comprarte un carro de agencia. Bueno, todos, ¿no? Pero de agencia te embarcan muchísimos años. Pero bueno, me lo roban en septiembre y justo en septiembre era el último mes que yo daba mensualidad, ¿no? O sea se liquidaba. Ese día, ese mes se liquidaba y me lo roban. Ajá. La verdad es que siento, o sentía más bien en ese momento, que yo nunca había sido como tan aferrada a las cosas materiales. Y mi reacción en ese robo fue como de, se lo robaron a mi papá. Y entonces, pues claro que él se sentía súper culpable, ¿no? O sea, claro, culpable no era de su nada, carro, pero... Era de su hija. Claro, pero como que me desafortunado, lo quitaron a mí, claro. ¿no? Yo estaba más preocupada por él, claro, pero yo actué muy bien, o sea, digo muy bien entre comillas, ¿no? Por supuesto que me enojé, por supuesto que me dolió, por supuesto que es una chinga andar en esos trámites, es horrible. Quien ya ha sufrido un robo sabrá, o sea, de lo que estás pierdes hablando. días y semanas y quizás hasta meses, ¿no? Yendo a trámites, la verdad. Bueno, yo la verdad me sentía como de, pues no pasa nada, pues ya ni modo. El carro se encontró, ¿no? Afortunadamente, y bueno, todo no fue un trámite, pero bueno, yo tenía el carro de vuelta. Y entonces en febrero me lo vuelven a robar. No es cierto. Sí. O ¿A sea, ti? A mí, no, no, a alguien más, allá afuera de la casa de mis papás. No, por favor. Entonces, no, o sea, no habían pasado ni 6 meses y se lo vuelven a robar. Y entonces ahí entré en crisis. Ya, o sea, ahí me acuerdo de mí misma, porque además fue unos días antes de mi cumpleaños, me acuerdo perfecto, fue el año pasado. Y entré en crisis. Primero me di la oportunidad de entrar en crisis, o sea, sí creo que las emociones buscan su lugar, ¿no? O sea, la primera vez me quise ver súper tranquila porque mi papá estaba de por medio. Prudente, tranquila, claro, las guardaste. El carro. O sea, en ningún momento te diste el tiempo de llorar, jamás, de gritar, no, de enojarte. No. O sea, me acuerdo que la primera vez, en la noche de ese día, lloré, así como de, ya, ¿no? O sea, como 2 lagrimitas y me limpié rápidamente. Pero la segunda vez que me lo robaron, ya, lloré muchísimo. Y justo les decía a todos los que me rodeaban, no le lloro al carro. Primero le lloro a que esto es una pesadilla y ahora sí quiero darme la oportunidad de llorar, porque al final fue una pesadilla desde la primera vez. Ok. Pero lloro porque creo que algo se me está repitiendo y yo no lo vi, ¿sabes? O sea, justo esto que decíamos, se me está repitiendo la lección y no, a lo mejor se me pasó de largo y no la vi o no la quise ver o algo pasó ahí, ¿no? Y entonces me tomé días enteros, Fer, de sentarme y pensar, ¿qué chingados no dejé pasar y no vi? Y entonces creo que era justo eso, o sea, perdonar que la vida es así y no debería de ser así de, ay, pues te roban y así es la vida, ¿no? Pero perdonar... Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, complicadas claro, y fáciles. Claro. ¿No? Primero perdonar, pues sí, como esta gente que hace estas cosas, pero perdonar que 1000 cosas, ¿no? O sea, que el proceso no es como yo quiera que sea, ¿no? O sea, que es súper largo, trámites, bla, bla, bla.
tuve que perdonar muchas cosas y en el camino un poco permitirme quejar de esto, porque creo que la primera vez fue como de, no pasa nada, yo aquí puedo, y yo soy, y yo, toda ecuánime y toda tranquila, según yo. Y la segunda vez dije, a ver, pues estas cosas si pasan, no hay un proceso para llevarlas, o sea, no es como que, ay, sigue los pasos para manejarlas de forma correcta. Perdónate en el camino si un día lloras y te quejas y mientes madres y te odias a todos, pero sobre todo perdonar que yo no lo había hecho bien la primera vez. Y digo, bien entre comillas, ¿no? O sea, que yo había querido... Mantenerte un Sí, poco más tranquila ante la situación. ajá, y hacerlo... Incluso la verdad es que mi mamá me decía, pero estás bien, ¿no? Pero perdónanos por tu carro, la chingada. Y yo, ay, súper bien, no pasa nada, ¿no? Y la segunda vez, sí fue como todos los días que teníamos que ir a ver los trámites y eso, y que por supuesto ya no se encontró mi carro. Ok. Este, sí lloraba y sí me daba la oportunidad de expresar lo que sentía. Y todo ese proceso, como que tuve que perdonarme la primera vez, y vuelvo a lo mismo, mucho de mí, la primera vez como reaccioné y a todos los involucrados, ¿no? O sea, a los rateros, al sistema legal en México, o sea, todo lo que implicaba pues, un evento, ¿no? Entonces, pues la verdad es que incluso el proceso del seguro, o sea, todas esas cosas duraron meses. Duró yo creo que más de 4 meses, hasta que tuve Wow, es el dinero muchísimo. para comprarme otro carro. Todos esos meses tuve este proceso de perdón al seguro y perdón, o sea, ¿no? Entonces, sí, ahorita que decías, se repite y hablamos de eso, sí concuerdo muchísimo y sí creo que perdonar, incluso ya en las últimas de los trámites que estuve, eh, ya me sentía más ligera, pero ahora sí, genuinamente me sentía, pues ya está. Claro. Incluso, o sea, pues claro, me tuve que comprar un carro más viejito, ¿no? Porque no me alcanzó el dinero, porque pues, te dan menos de lo que todas esas cosas. Incluso eso, ¿sabes? O sea, incluso decir, me chingué 5 años de mi vida Pagando pagando esto. esto y hoy tengo algo que vale mucho menos. Ok, ¿no? O sea, Es que venga. justo creo que desde ahí viene. Ajá. Creo que justo desde ahí viene y ahorita que cuentas y nos compartes esta experiencia, entonces, y caigo en cuenta también con lo que acabo de compartirles de que en las personas, a partir de ciertas personas puedes encontrar como estos maestros, que tanto en tu experiencia como en lo que acabo de compartir, el perdón viene con esta parte de soltar el control, ¿no? El control de decir, pero como por qué me pasaría algo a mí si yo me estoy comprando mi coche, Claro, ¿no? Como por qué me lo volverían a robar, sí. ¿sabes? Como que igual y tenemos como esta idea de que la vida siempre debe de ser tranquila, que la vida tiene que ser como nosotros queremos que sea. O que la vida te da el resultado, ¿no? Si yo me porto bien, Claro, pues que me vaya bien, o sea, claro. estas Y no cosas. siempre, ¿sabes? No necesariamente siempre tiene que ser igual. Claro. Creo que también hay lecciones que tenemos que aprender en esta vida terrenal, pero que no vemos a la primera, Ujú. que a lo mejor necesitamos 2, 3, 4, 5, Claro. y eso son ya 5 veces, te estamos hablando de años, ¿no? Ujú. O igual y nunca Y que hasta terminas. vas aprendiendo cosas distintas. O sea, aunque se parezca la situación o el evento, todo el tiempo es como, ok, aprendo de nuevo esto, pero no es de nuevo, o sea, es como la lección viene con algo extra, Así ¿no? como, me imagino así como, Remasterizada. como al universo o en lo que ustedes crean, como, híjole, no lo vio. A ver, vamos a mandarle otra Ándale, señal, sí, sí, pero sí. ahora vamos a ponerle esto, a ver si con esto puede entenderlo. Eso, fíjate, esas teorías de la vida y los aprendizajes y cómo nos lo manda el universo me parecen un tanto mágicas. Me Ujú. gustan, pero A me mí parecen también. mágicas. Y creo que el perdón viene de ese lado de la vida, de lo mágico. Porque estamos muy acostumbrados al resentimiento. O sea, creo que es Sí, algo que se nos educa, ¿no? Hay familias que no se hablan por años o toda la vida.
¿no? Y, Por y es, resentimientos, sí, por claro, secretos, por... ajá, sí, sí, sí. Ujú. Y entonces nadie nos enseñó a perdonar. Creo que No. incluso, fíjate, me acuerdo la primera vez que pedí perdón. Y siempre me hacen burla porque digo eso. Pero es neta que me acuerdo la primera vez que le dije a alguien perdóname y me dio mucha pena, incomodidad y vergüenza. Como que te pusiste vulnerable ante alguien Y era una más. niña, pero, o sea, me dio como vergüenza de, ay, tengo que pedir perdón, ¿sabes? Y se lo pedí a mi abuelita y mi abuelito, órale, voy a pedir perdón, ¿no? Y me acuerdo que ella se estaba bañando y yo así fuera de la regadera, Abue. ¿me perdonas? No, ni me acuerdo qué hice. Pero, y ella salió y claro, mi amor, te perdono, y ya está, ¿no? Pero ¿por qué es vergonzoso? ¿No? Debería de Sí. ser algo como tan natural Como como... decir gracias y por Sí, favor. exacto, exacto. Entonces, perdonar me parece que no es algo que se nos eduque No, sí, no. y lo tenemos que ir aprendiendo de adultas y ir entendiendo y transformando pues cada quien a sus posibilidades, a su forma, a su estilo, y por eso creo que es un proceso de mucha reflexión. Lo más fácil, creo yo que lo más fácil es odiar a la gente. Claro, porque aparte, aparte de que vas a sentir este constante deseo de estarlos fregando a esa persona o a esas personas, pues te da como para que tu sentir se lo compartas a alguien más y por supuesto Para hables, alimentar nuestro lado víctima. exacto, como Sí, para alimentar este lado de mira lo que me hizo, víctima. mira lo Ajá. que, cómo se comporta, mira todo lo que me está haciendo Todo lo ese que otro. sufrí Por gracias a eso, esa persona. exacto. Sí, por eso te digo, lo más difícil es aventarnos un clavado hacia adentro y decir, perdono eso, ¿no? Y perdono y yo avanzo y no pasa nada. Y incluso, repito, pienso en cosas muy graves y en cosas chiquitas y no es, por ejemplo, pienso en la violencia, ¿no? En una casa violenta. Por supuesto, no es como, ay, te perdono porque me pegaste ayer, esposo, vamos a ser felices de ¿Qué quieres de nuevo. comer? No, o sea, no, Sí, sino, no. te perdono, esa es tu nivel de conciencia, eso es quizá lo que aprendiste. Eh, lamento, ¿no? Que tengas eso para dar, pero me voy. Porque al final no es lo mismo perdonar que poner límites, Claro. ¿no? Entonces creo que ahí es donde, No es lo mismo, pero como que va un poco de la mano, ¿no? pues sí, pero creo que, o sea, es más, puedo no perdonarte y poner límites e irme, ¿no? Sí, O sea, sería mucho mejor si perdonas y te vas, pero claro. también creo que es un proceso como punto y aparte y que de pronto confundimos. ¿Cómo lo voy a perdonar si me pegó? Bueno, o sea, lo puedes perdonar, pero no tienes que estar con él, ¿no? Que es distinto, o sea, incluso la palabra la relacionamos un Que montón. creo que es cuando entra el conflicto, Ujú, justamente. Pero ujú. ¿cómo me voy a ir? Pues así, Sí, ¿no? claro, y bueno, eso es un proceso Uf, también súper difícil y también lleno de procesos, ¿no? O sea, el proceso tiene muchos pasitos, pero sí creo que perdonar no es igual que poner límites y es algo que incluso hay muchas frases sobre el perdón, ¿no? ujú. Pienso ahorita en, yo perdono pero no olvido. Este, no tienes que olvidarlo, ¿no? O sea, Es que forma parte de los aprendizajes de la claro, es vida, que es parte de tu de tu historia, historia. no tienes por qué olvidarlo, pero tampoco tienes por qué cargarlo. Lo recuerdo como un aprendizaje y como gracias a esto entendí que una infidelidad no la perdono, pero de ahí a que yo te traiga cargando y que Ay, no. maldito hijo de la... No, o sea, es como Yo diferente. ya decidí que lo único que voy a cargar en esta vida es mi maleta para cuando me tenga que ir de viaje. De ahí en fuera, Yo igual. culpas, remordimientos, no gracias, ya no Claro, gracias. ¿Sabes qué me he dado cuenta también? Que ahorita a partir de la pandemia, pues bueno, muchas personas que perdieron algún familiar o que perdimos a un familiar cercano, pues hay que recordar que en la pandemia era básicamente ibas, los dejabas en el hospital y ya te los regresaban en una cajita, ¿no? Y me he dado cuenta con las personas que he platicado a lo largo de estos 2 años y cachito, que hay muchas personas que se quedaron con esta parte de culpa y de remordimiento claro.
y que llegar al punto de perdón les está costando muchísimo, ¿sabes? Es como, es que si le hubiera creído, es que si lo hubiera llevado a tiempo, es que si me hubiera quedado Claro, ahí. Y entonces viene como una, no quisiera decir como una generación, pero sí muchas personas que van a tener que trabajar el perdón sobre este evento en particular. Y lo que yo les he podido decir, o lo que yo creo, porque estuve ahí en ese lugar, es que hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, ¿sabes? absolutamente. O sea, no puedo yo imaginarme, yo, Fernanda, toda una vida cargando el remordimiento por un contagio, por llevar a alguien al hospital, Claro. este, no lo sé, en algún momento lo pensé, en algún momento fue así cuando a mi esposo se puso ya en la parte como más grave, cuando se contagió de COVID, él me decía como, es que si yo llego al punto en que me tienen que intubar, no me intuben, ¿no? Pero por otro lado, desde este lado, yo pensaba como, es que no puedo dejar que no lo hagan Claro, cuando es cuando hay de que las últimas salvarte, probabilidades, ¿sabes? claro. Y entonces yo lo veía como esta parte de salvar, pero me he encontrado personas que me han dicho así como, ¿y no tienes remordimiento por haber tomado esa decisión? Ay, yo, es que ¿Sabes? ¿por qué dicen eso? Sí, Pero bueno, y es sí, ajá. como, como esta parte de pasarte a ti la bandita y tú eres la culpable, tú eres la responsable, carga con todo esto, ¿no? Si así lo vivieron algunas personas, pues bueno, cada quien sabrá de qué forma lo está viviendo. Yo te puedo decir que esta tocada con la pandemia no me podría yo permitir Claro, sentir esta culpa o tener que perdonarme por esta decisión en particular, ¿sabes? Porque esa decisión claro. la tomé, porque yo la tomé desde el amor, desde La la esperanza, esperanza y, y no, sabiendo que yo no soy la única que está pasando o que pasó por una situación así, invitar a estas personas que se encuentran en una situación parecida, como trabaja esta parte del perdón. es que No es tu vivir culpa, así no es vivir, claro, ¿no? Pero además pienso en lo que dijiste al principio. Hiciste lo mejor que creíste en ese con lo momento, que tenías, por porque era supuesto. Y además obviamente era una pandemia, o sea, no justo. había un protocolo a seguir, no es un RCP, ¿no? No es como, pues es que no tomé primeros auxilios Es y más, lastimé a ni alguien. siquiera podías voltear a preguntarle a alguien así de, ¿cómo ves? ¿No? O sea, estabas en una unidad de cuidados intensivos en donde tú estabas sola y eso sí te dejaban, Claro, ¿no? Por la situación, es o tomas una decisión ahorita que por supuesto, cuando estás tomando esa decisión, no vas a pensar ni en la culpa, ni en la responsabilidad, ni en el perdón. no, Eso viene después, ¿no? vas a pensar en qué puede salvar a mi esposo. Claro, pero con las personas, sobre todo las mujeres que son con las que he trabajado, mujeres viudas, les pesa mucho el no haber podido hacer más. Y por un lado es como, es que tú no podías hacer más porque uno, ni siquiera los doctores tenían como la respuesta a esta situación. Dos, Ni ellos podían ni, hacer algo o más. sea, absolutamente nadie sabía y no sabemos, aunque haya una pandemia, ni cómo ni cuándo te vas a morir. Y tres, no es tu culpa. Perdónate que no sea tu culpa. Sí. O sea, entendemos como esta parte de tu proceso, del tiempo que tenga que durar tu duelo, pero sí es importante que lo vivas sin pensar que esto dependía completamente de ti. Es que además pienso, si es el proceso de perder a alguien, de un duelo, es súper doloroso, Súper, échate la culpa encima. No, es que eso ha de ser 3 veces más doloroso, totalmente. ¿no? Entonces, creo que recaemos al mismo punto. El Ujú. perdón es, o sea, es tan liberador Es un regalo. ¿no? Te quitas tanto encima que quizá puedes caminar por el camino del duelo, no sé si más ligera, pero al menos puedes caminar, ¿no? O sea, Claro, puedes vivir el proceso de duelo como es el proceso de duelo, mega doloroso y difícil y ujú, cabrón, pero al menos puedes hacerlo, ¿sabes? Y con culpa o con cosas que perdonarte o que perdonarle al mundo, eso ha de ser 3 veces más difícil. Entonces,
creo que esto que dijiste me dejó pensando mucho, pero sí pienso que el perdón es un proceso individual. Sí, O totalmente. sea, No se puede compartir, ni es intransferible, o sea, no se puede vivir con el otro. y sí creo que hay puntos, ¿no? Que podríamos como ir haciendo cada uno de forma muy general, ¿no? Como estas ideas que de pronto íbamos soltando, pero sí invitaría a la gente, pues como siempre, ¿no? Vívanlo en sus procesos individuales, en Sí, terapia, sí es posible para todos, pero la realidad es que perdonarnos, pues sí, nos permite vivir diferente, muy diferente, y pasar los procesos que tengamos que pasar, ¿no? De aceptación, de duelo, no sé si con una mejor cara porque aparte, ¿sabes? Son como este abanico de herramientas que no solamente te van a servir para una vez, para una Ah, experiencia no, en la claro. vida. O sea, ya la vas a traer cargando como esta mochilita que decíamos Mm, hace un momento, en el que para cuando se vuelva a presentar una oportunidad, sacas esta herramienta, herramienta. este recurso, y Ujú. entonces dices, ok, ¿cómo le hice? Muy bien, lo puedo volver a hacer. Lo Claro. puedo aplicar en esto. Y lo aplicas. Y puede funcionarme o no, pero al menos tengo una referencia de, yo ya, es que si yo hice esta herramienta, yo puedo hacer otra. Claro, tienes la libertad de poder modificarlo. Y Claro. creo que justo en eso radica el perdonar o no. Cuando perdonas, tienes la oportunidad de ver todo el panorama. Cuando no lo haces, solamente te vas a enfocar en lo que no tienes, en lo que ya no está, en lo que querías que fuera y no pudo ser, Claro. pero no vas a poder ver toda la pintura completa. Ujú. Y vas a estar en este enojo y en esta queja Constante. constante, ¿no? Entonces, bueno, pues qué tema tan Súper. complicado, Que nos tan, dejen en sus comentarios que qué nos opinan sobre el platiquen sobre perdón, sus experiencias, Ujú. si les resuena un poco las experiencias que hoy compartimos aquí nosotras, que estoy segura que sí, porque todos creo que hemos pasado por un proceso Claro. así, o estamos o están pasando por un proceso así, y nos encantaría poder leerles, ¿no? Ujú. Sobre todo porque justo es lo que hacemos, ¿no? Escuchar a Fer me enriquece y escuchar a otros nos enriquece. Entonces, si ustedes lo comparten, estoy segura que vamos a estar ahí entretenidas leyendo. Y bueno, pues siempre la invitación va a ser cuestionense esto, ¿no? Pregúntense si lo han estado haciendo bien, pregúntense si hay algo que perdonar en la vida o perdonarse en la vida que pues los dos son procesos amorosos hacia ti, ¿no? Claro, no hacia los demás, Ujú. siempre va a ser hacia ti, tanto el tema del perdón y cualquier tema creo que siempre va a ser hacia ti. A Claro. veces se nos olvida que la prioridad somos nosotros. Siempre estamos como acostumbrados, e incluso así nos lo enseñan, ¿no? El burrito por delante no, ¿no? Es como primero Sí, es cierto. ella y después te presentas tú. Sí. Pero creo que desde esas cosas tan sencillas Mm, podemos empezar. Primero soy yo y después son los demás. claro, incluso para salvarnos la vida, ¿no? En el avión primero soy ¿Qué te yo. dicen? Primero baja esta Ajá. mascarilla, ya que tú la tengas bien colocada, Puedes salvar a puedes otros. ayudar a otro. Así Pero está es. cañón si primero quieres salvar al otro y después decides ponerte la mascarilla tú. Es que así es en la vida. Siempre aplico esa idea. Así es en mi vida. Necesito estar bien yo porque incluso si te amo tanto y te quiero salvar, pues necesito estar salvada yo, si no hay Sino como, forma, como lo ¿no? hacemos juntos. Entonces, bueno, pues cuestionarnos creo que es la única forma para aprender y hoy se me fue súper rápido el tiempo, entonces Sí. espero que nos veamos pues muy pronto, pongan ahí sus comentarios, incluso pónganos de qué quieren que hablemos y muchas gracias por estar, por escucharnos, por vernos y por Por todo, compartir y sí, por todo suscribirse. el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, muchas gracias. Bye bye.